días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Princeside Podcast. Como todas las semanas, estamos aquí trayendo temas relevantes, ligados siempre a la comunicación, y esta semana no es la excepción. Hoy tenemos a un invitado súper especial, ya les vamos a contar de qué se trata, pero antes de presentar al invitado, vamos a saludar a nuestro partner, Augusto, que todavía está por allá por Madrid, con mucho calor, derritiéndose. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, May, ¿cómo estás? Hola, comunidad. Estamos a más de 30 grados acá, el hombre del tiempo desde Madrid, con mucho calor y con el aire acondicionado malogrado. Así que vamos a ver cómo sobrevivimos. Pero bueno, muy contentos, muy felices de estar en un episodio más, ¿no? Estamos en el episodio 77 ya de este podcast, de Princeside Podcast, un podcast sobre comunicación, marca, reputación, todo este mundo tan maravilloso de las comunicaciones, de las personas y de los intangibles. Hoy día vamos a hablar de un tema que es interesantísimo, sobre todo necesario, y desde otro punto de vista, ¿no? A veces somos muy corporativos, a veces trabajamos mucho desde el management, desde la mirada de la gestión empresarial, ¿no? Pero no olvidemos que finalmente detrás de cada herramienta, detrás de cada estrategia en el mercado y en todo somos personas. Y vamos a hablar justamente de eso, del poder interior para comunicar en tiempos turbulentos, en estos tiempos en donde estamos pues viviendo. En cualquier latitud que nos encontremos en el mundo, estamos en tiempos turbulentos. Y para hablar de este tema, tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Nicola Flores. Nicola es uno de los coordinadores nacionales de la organización Brahma Kumaris en Perú. Ya luego nos va a contar qué cosa es. Yo entré a sus redes, he estado ahí husmeando un poco y hacen un muy bonito trabajo. Vamos a ver de qué trata. Además, es profesor de meditación con más de 23 años de experiencia en el tema. A lo largo de más de 2 décadas ha trabajado con equipos y organizaciones para fortalecer habilidades blandas, cultivar la confianza y construir culturas de paz desde el interior. Punto importante de esta conversación. Nicola ha sido reconocido como embajador por la paz por la Federación Universal de la Paz, UPF, y además es un referente en liderazgo consciente, otro punto importante de esta conversación, y transformación personal aplicada al entorno profesional y social. Bienvenido, Nicola, a Princeside Podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Augusto, Maggi. Bueno, las gracias se las tengo que dar yo por crear estos espacios tan especiales y tan necesarios en estos tiempos, donde pues, necesitamos sentarnos a conversar. Todo es tan rápido que a veces no tenemos tiempo para conversar, ¿no? La conversación es tan sana, es tan saludable, y creo que estar aquí presente para mí es un honor y también una oportunidad para generar lo que es natural en nosotros como seres humanos, que es comunicar. Y sí, de hecho, durante todos estos años he podido trabajar en mí, pero también a nivel profesional, sobre cómo este poder interior, que parece algo tan como secreto o curioso, puede realmente tener un impacto en nuestra vida y sobre todo en las cosas que hacemos y sobre todo como comunicadores que somos, porque todos tenemos un mensaje que dar. Así no hablemos en nuestros corazones y en nuestras mentes, todos tenemos un mensaje, pero que a veces no es escuchado, ¿no? Así que, bueno, Mm. gracias y feliz de estar aquí en este Gracias a encuentro. ti. Gracias a ti. Y acabas de mencionar algo bien interesante de la importancia de conversar, de comunicar. Y estamos en una era, como bien lo has dicho, donde el día al día nos consume, ¿no? Estamos llenos de listas, de actividades, de planificaciones, y cuando por fin creemos que tenemos un tiempito para tomarnos un café, tú y yo, por ejemplo, nos encontramos en el café y nos saludamos cariñosamente, y cuando nos sentamos, a lo poco tiempo ya estamos con nuestros dispositivos móviles viendo, y sale la frase, te estoy escuchando, pero no me estás viendo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo interpretas tú ese tipo de dinámicas? ¿Cómo volver a lo básico, a darnos esa pausa, ese respiro para compartir con los demás? Bueno, es algo tan cotidiano y que de alguna manera es parte de nuestra realidad lo que has comentado, Maggi, porque es cierto, ¿no? Hay una reflexión que yo am, he hecho en este último tiempo de mi vida
quizás en estos 2 últimos años, de que de hecho todos podemos ir rápido y vamos rápido, ¿no? Porque hay que adaptarse al medio, hay que adaptarse a todo, la tecnología, las conversaciones cada vez son más concisas a veces, las redes pues son tan rápidas, pero si no aprendo a frenar, pues muchos accidentes pueden ocurrir, ¿no? En la autopista es fácil ir rápido, solamente tienes que presionar el acelerador, pero frenar es un arte. Y en el tema de las relaciones también, sobre todo cuando nos comunicamos, es interesante porque creo que todo va tan rápido que nuestra mente se ha acostumbrado a ir rápido, por lo cual pasamos de un lado a otro, simplemente estando presentes en una conversación, como tú bien dices, ¿no? Puedo estar mirando mi teléfono, luego me puedo acordar de algo, puedo introducir una nueva conversación a la conversación que estoy teniendo, y eso quiere decir que tengo muchos pensamientos. Ujú. Y cuando pienso rápido, eh, entro en lo que yo le llamo la superficialidad de la conversación, donde solamente estoy consciente de lo aparente, de la persona que está a mi lado, de la información que tengo, del objetivo que tengo, que yo quiero comunicar, pero no necesariamente estoy conectado con la persona. Y esa es la superficialidad de la comunicación en este tiempo, ¿no? Entonces, yo necesito preguntarme si cuando converso con las personas, cuando emito una información, realmente estoy conectado con la gente o simplemente soy un medio para decir algo donde a veces ni siquiera lo pienso, solo lo repito. Y creo que ahí es importante frenar, aprender a frenar para preguntarme dónde estoy y con quién estoy conectado, ¿no? Porque al final lo que la gente más va a recordar no solamente es la información, sino la forma como lo recibió, ¿no? Hay tantos ejemplos clarísimos de que te quedas con la forma como te dijeron algo. Y la información forma parte un poco del paquete, como le llamamos aquí, pero el contenido es lo que queda grabado en el alma, ¿no? Queda grabado en la Mm. conciencia. Entonces, pienso que es importante aprender a frenar. Hacer esa pausa, ¿no? Qué, Esa introspección. Mm. Sí. qué difícil en algo que discurre tan rápido, ¿no? Porque estamos, no voy a decir atacados, pero recibimos tantos estímulos por tantos canales y soportes, ¿no? Y, por ejemplo, eso es algo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros imprimimos nuestra pauta en papel porque mientras grabamos este podcast, podríamos tener 1000 ventanas abiertas en la computadora, pero nada dejaría de sonar. Entonces, solamente estamos con el Zoom, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, es difícil frenar así. Y justamente el tema de esta conversación en Nicola es el poder interior para comunicar. Y yo quisiera comenzar, pues, una pregunta, justamente por eso, para que nuestra audiencia pueda ir entrando al tema y siempre enfocado a la comunicación. ¿Qué significa Ujú. tener ese poder interior para comunicar? Augusto, mira, me has hecho recordar algo que una vez escuchamos en una reunión hace muchos años y que luego fue como trasladándose a muchas personas interesadas en comunicar, de tal manera que esto pueda tener impacto, ¿no? Y el mensaje clarísimo en esta reunión que tuvimos fue el siguiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una misión de comunicar un mensaje, ¿no? A muchas personas acerca de cómo vivir en paz, cómo crear una pausa en la vida, ¿no? Cómo estar más en sintonía con los demás al momento de estar juntos. Y esta fue una profesora muy antigua, que vivió hasta los 104 años, una de nuestras directoras mundiales en Brahma Kumaris, vivió hasta los 104 años. Y nos dejó una frase que nunca la vamos a olvidar. Y esta frase es: ahora ustedes no piensen en dar el mensaje, no piensen en dar el mensaje, piensen en ser el mensaje. O sea, yo tengo que ser el mensaje que quiero compartir con los demás. Y eso significa que tengo que empezar a mirar dentro de mí para realmente darme cuenta si estoy conectado con eso que yo realmente quiero comunicar, ¿no? Ser el mensaje. Y eso implica el inicio de todo un viaje para un comunicador, una comunicadora. Es el entrar en el plano de la coherencia.
entre lo que pienso, entre lo que hablo y entre lo que hago, porque los tres tienen poder. Cuando los tres están desalineados, eso se va a notar, eso se va a percibir, las personas lo van a notar, ¿no? Entonces, es un plano donde el poder interior, y ahí quiero como detenerme porque poder interior en el sentido de la comunicación implica estar conectado con lo que pienso, con lo que hablo y con lo que hago, porque los tres tienen poder. Y es por eso que hay tanta desconfianza en la comunicación y en los medios, porque no siempre lo que digo es verdad, porque Bueno, lo poder vemos todos los mentir, días en las redes, ¿no? ajá, exacto. Entonces hay como una especie de desconexión y el poder interior implica volver a unir todo eso, empezar a unir todo eso. Y para eso lo primero es, el primer medio de comunicación es mi mente. Mm. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Cómo pienso sobre la situación que tengo al frente? ¿Cómo pienso sobre las personas con las que converso? Porque eso se nota, ¿no? Sabemos que el impacto de lo que comunicamos está muy conectado a nuestros gestos, a nuestra postura, al tono de nuestra voz, tiene el impacto, ¿no? Pero hemos olvidado con el paso del tiempo de que eso es lo que tiene poder. Pero el recordarlo nos va a invitar a pensar cuán coherentes somos en nuestra vida. Y eso es todo un viaje. Eso es Es lo que se decir, reclama siempre, y eso es lo que se coherencia, reclama. ¿no? Coherencia. Sí, de hecho yo siempre hablo con mis alumnos de comunicación que estudiamos 5 años para ser comunicadores, pero es imposible comunicar si no aprendo a comunicarme yo misma, primero conmigo y luego con mi entorno y luego pensaré en audiencias un poquito más grandes, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo contigo en el tema de analizar cómo y desde dónde nos comunicamos. Y aquí quiero mencionar algo que está súper de moda, en tendencia, que es la empatía y la comunicación asertiva. Y lo vamos repitiendo por todas Mm, partes, pero no necesariamente sabemos lo que significa, ¿no? Porque hablamos de comunicación y proclamamos, tengo una comunicación asertiva, cuando de pronto no hemos analizado que nuestra comunicación está siendo muy reactiva. ¿Cuál mm, es la diferencia entre una comunicación asertiva, empática y una comunicación reactiva? ujú. Buenísimo. Qué buenas preguntas. Se ha Esa hecho nuestra pregunta, tarea. sí, no sé. Yo lo que he podido experimentar y he podido ver, Maggie y Augusto, es que la diferencia radica en el nivel de aceptación que puedo tener. Porque la empatía, más allá de lo que conocemos como ponerte en el zapato del otro, está muy conectado al nivel de aceptación que tengo de lo que tú eres para mí. Y eso marca una diferencia con relación a mi presencia. La reactividad tiene que ver con una actitud interna, ¿no? Cuando yo estoy reacio frente a una persona, eso se nota en mi actitud. La persona lo siente y por lo cual es difícil seguir conversando. Pero tengo que preguntarme si yo estoy aceptando a la persona tal y como es y cómo está en ese momento. Eso es lo que va a marcar la diferencia y va a abrir el plano de la empatía, que en realidad es una actitud muy interna. No es cuando tú eres empático, a veces las personas se vuelven más simpáticas que empáticas, Mm, ¿no? Y se pierde ahí, se desdibuja un poco el sentido de la empatía. Entonces, lo que tratamos es de agradar a la persona. Lo que tratamos es de agradar a los que nos escuchan, a los oyentes, pero no necesariamente estamos siendo empáticos. Es decir, no necesariamente estamos conscientes de que aceptamos también lo que nos quieran decir y de que aceptamos lo que son ahorita en este momento, ¿no? Entonces es algo que puede marcar mucho la diferencia. Pero para eso tengo que preguntarme si yo me acepto tal y como soy, día tras día, porque a veces no necesariamente me siento contento conmigo mismo y trato de ser simpático conmigo. ¿Y qué quiere decir? Que cuando me encuentro con alguien, estoy muy consciente de cómo me veo frente al otro. Estoy muy consciente de lo que piensa el otro acerca de mi imagen. Y eso implica empezar a poner algunas mascaritas en mi encuentro. Y esas máscaras son las que
generan a veces la falta de conexión nuevamente, ¿no? Al final pues, regresamos a la semilla, que es la conexión con el otro, ¿no? Entonces pienso que la aceptación es una virtud, es una cualidad que necesitamos emerger porque está ahí. ¿Cuántas cosas aceptamos? Y a partir de esa aceptación abrimos nuevas puertas en nuestra vida, ¿no? O sea, la aceptación es natural, pero ahora está muy como tapada por la resistencia, ¿no? A veces nos resistimos. Este año, por ejemplo, eh, solamente para compartir un ejemplo de mi vida, ¿no? Mi padre falleció en enero y fue un proceso de aceptación, donde empiezo a hablar conmigo mismo para poder entender y aceptar el proceso, ¿no? Entonces hay tantos momentos en los cuales nosotros podemos aplicar eh, esta virtud tan necesaria en una relación con alguien con quien convives, por ejemplo, ¿no? Durante muchos años. Y a veces dices, no la acepto, no acepto como es, quiero cambiarla, pero no, es tal y como es. Y esa aceptación va a abrir nuevas puertas en la relación también, ¿no? Entonces, creo que por Mm. ahí, para mí la aceptación está siendo, este año al menos, en lo que va un bonito viaje de exploración. Entendiendo que la aceptación no necesariamente tendría que ser resignación. Exacto, exactamente. Porque aceptar es la forma más práctica de ser positivo, ¿no? Ser positivo frente a una situación no es decir, bueno, ¿Qué eh, me queda? ¿qué me queda? Igual el sol va a salir, o Adelante como el elefante. adelante como el elefante. O sea, es en realidad ser positivo frente a una situación, es aceptar Claro, y en base a claro. eso ver cómo solucionar y proponer, ¿no? Claro, Nicola, y has dicho algo súper interesante y que muchas veces pasa y nos pasa también, el tema de las máscaras, ¿no? Que nos ponemos justamente para protegernos, para no mostrar nuestra vulnerabilidad, para no conectar con nuestro interlocutor, con la otra persona, ¿no? Pero esas máscaras también se oxidan, ¿no? Después pesan y no se pueden sacar, ¿no? Sí, sí. Entonces, y yo creo que eso nos hace también tener problemas con la coherencia. No quiero llevarlo a nivel reputacional corporativo porque no estamos hablando de eso, pero sabemos que la coherencia es un elemento importante de la reputación, ¿no? Entre lo Ah, que se dice, lo sí. que se es y lo que se hace. Paréntesis cerrado de la parte corporativa y regresamos a lo interpersonal, ya, pero era inevitable, lo siento. Entonces, Sí. ¿cómo, cuáles son esos riesgos que tú ves cuando nos acostumbramos tanto a cargar máscaras en la comunicación con el otro, a tener una escucha superficial, a tener miedo, a escuchar porque no queremos nosotros ser vulnerables, no por el otro, sino nosotros? Entonces, ¿qué riesgos encuentras ahí cuando no hay coherencia en que digo, pienso, hago y cómo me muestro escuchando? ¿Sabes, Augusto? Yo pienso que el mayor riesgo es que dejas de aprender, porque las máscaras te impiden aprender del otro. Y por eso es que a veces vivimos en un tiempo donde hay mucha desmotivación y también tristeza, porque aprender está muy conectado a la motivación intrínseca. O sea, por naturaleza, cuando nosotros sentimos que estamos aprendiendo algo, que estamos en un lugar donde aprendemos algo cada día, eso nos motiva a levantarnos todos los días y a seguir construyendo, ¿no? Entonces, cuando yo pongo máscaras, estoy limitando mi capacidad de aprendizaje, porque el sentido de la vida está conectado a crecer. Y para crecer tenemos que aprender de nuestros errores, de los errores de otros. Entonces, recuerdo mucho una relación, y también incluso a nivel laboral, ¿no? A nivel laboral, eh, cuando he formado parte de equipos, creo que el hecho de, por incluso en mi faceta como profesor en algún momento de mi vida, si yo no estaba consciente de que yo iba a aprender algo hoy día de los estudiantes que tenía al frente, entonces la cosa no iba a fluir y no iba a estar motivado a saber realmente cómo ayudarles a crecer, porque también eso es una forma de aprendizaje y de crecimiento para mí. Entonces,
es importante entender que un combustible importantísimo en la vida es aprender. Y ahí voy a darme cuenta cuáles son las máscaras o las resistencias que estoy teniendo frente a una situación, frente a una persona, frente a un equipo, frente a, etcétera, etcétera. Creo que se aplica a todo, ¿no? Ujú, Mm. Hablamos de aceptación, de identificar esas resistencias y hay un término que está bastante en tendencia, que es el empoderamiento. ¿No? Que nadie sabe muy bien qué significa, pero que lo usamos a discreción, ¿no? Empoderamiento quiere decir cómo enfrentas tú a los demás, empoderamiento es tener valor para hacer tal o cual cosa. ¿Cómo podemos canalizar adecuadamente, con coherencia, ese empoderamiento? Porque somos muy empoderados para unas cosas, pero luego nos desempoderamos No, para otras tantas a de- conveniencia. ajá. Como un globo, ¿no? Que a veces nos desinflamos. Sí, mira, una vez una persona me dijo, justamente lo que tú dices, ese término empoderamiento es medio peligroso, me dijo. No, Sí. incluso me dijo, no creo mucho en ese término. Le digo, ¿por qué? Porque a veces empoderamiento lo terminas conectando con ser, por ejemplo, agresivo, Mm, ¿no? O ser demasiado impetuoso, a tal punto de que arrasas con todos y no eres consciente de que tu determinación es terquedad en el fondo y estás atropellando a la gente. mm. Entonces, tengo que pensar que estoy empoderando en mí, ¿no? Mis resentimientos, mis injusticias no resueltas, porque si empodero eso, lo que va a salir es una reacción, va a salir una terquedad que va a arrasar con otros. Pero desde el plano de nuestro mundo interior, poder interior, ¿no? Que estamos ahí como conectados a este aspecto, es empoderar lo que me hace, lo que me beneficia y beneficia a otros, ¿no? Hay una cualidad, hay dos cualidades que todo el mundo necesita y busca. Uno es paz y el otro es felicidad. Entonces, yo siempre les pregunto a las personas, ¿qué es primero? ¿La paz o la felicidad? ¿Qué es primero para Son ti? consecuentes, ¿no? ¿No? Entonces, ambos son importantes, pero la paz sostiene a la felicidad, ¿no? Entonces, tengo que empoderar mi propia paz, mi propia calma. En este tiempo, la calma es un poder. Antes, la reacción y el ímpetu eran poderosos, pero termina generando muchos problemas. Entonces, en estos tiempos turbulentos, la calma es el poder. Ese es el nuevo poder, la calma. Para saber qué voy a decir, para saber qué estoy pensando, para saber qué voy a hacer. Porque nuevamente, ¿no? Estamos en una era donde todos quieren arrasar con todos, porque todos quieren ganar. Y en el Un tema camino, de se va a ego, hacer ¿no? titular. Una priorización del ego. claro, y en el camino hay muchos atropellados, muchos lesionados, muchos lisiados emocionalmente, Mm. ¿no? Y creo que como comunicadores estamos para construir, no para eh, dejar lisiados emocionales en el camino, ¿no? Sí, es como cuando hay gente que dice, estoy sanando, estoy en una etapa donde quiero decir, ser honesto conmigo mismo y decir qué me gusta y qué no me gusta y ser sincero. Mm. Y en ese camino de la sinceridad pasas por delante y atropellas a quien tengas enfrente, ¿no? Y te voy a decir, porque yo pienso eso de ti y tengo que ser coherente conmigo y te lo digo. Pero ¿piensas que hay un límite entre que yo quiero sanar y quiero ser sincera y destruirte, hacerte daño? Porque claro, yo puedo ser Claro, sincera, pero no tengo ningún derecho a hacerte daño, hacerte sentir mal, ¿no? sí, sí, yo creo que hay una diferencia entre ser terco y ser firme, Mm. ¿no? O sea, yo sí puedo ser firme. Firme significa que estoy conectado a algo que pienso que es verdad. Cada uno tiene su verdad, ¿no? Desde la percepción de cada uno, pero esa verdad no daña, ¿no? La comparto, sí. Puedo compartir la verdad, pero no imponerla. Esa es la diferencia. Yo puedo compartirla, pero no puedo imponerla porque es mi percepción.
¿no? Entonces, en el mundo de las percepciones, Y esto trasladado a un entorno laboral. sí, ¿Cuántas veces nos hemos topado con un compañero de trabajo, con un jefe, ¿no? Que lidera a su equipo desde la poca empatía y una mala comunicación? ¿Cómo podemos trabajar ese liderazgo consciente para generar entornos saludables? es una pregunta que siempre, en el entorno en el que yo trabajo al menos, siempre sale, ¿no? Porque eh, hay tantos rubros en el mundo empresarial. He trabajado, por ejemplo, mucho con minas donde pues las cosas son como son y hay que hacerlas, ¿no? En una época también tuve la experiencia de acompañar individualmente a personas retiradas del ejército, de las Fuerzas Armadas, Mm. que estaban ocupando roles de liderazgo en organizaciones privadas. Y eso fue Qué toda difícil una... eso, ¿no? y Porque esa eso comunicación fue jerárquica. exactamente, ¿no? Fue todo un viaje muy interesante, ¿no? Pero creo que en la medida en que soy consciente como líder de lo que genera beneficio para mí y para los demás, en esa medida voy a saber qué decisiones tomar. Por eso, cuando en un momento Augusto decía liderazgo consciente, pues implica un nivel de profundidad diferente del liderazgo, ¿no? Y es simple y práctico a la vez, ¿ah? Es mirarme a mí más a mí que a otros. Es empezar a cambiar la mirada hacia mí más que a otros, ¿no? Porque a través de los demás yo voy a poder revisarme a mí mismo como líder. A través de lo que otros me dicen yo voy a poder mirarme y darme cuenta cómo voy en mi liderazgo. Porque tengo un equipo que no me aguanta, que no me soporta. Porque tengo un equipo que sí conecta conmigo. O sea, de todas maneras el líder siempre influye, ¿no? Mm. Es algo que yo le digo a las personas. De todas formas, hay algo ahí. De todas formas. Entonces, hay una nueva habilidad, le podemos llamar así, que es el autochequeo, autorrevisarme diariamente. Porque todo lo que escucho, todo lo que veo en mi equipo, es un reflejo de lo que está pasando conmigo también. Entonces, tengo que mirarme. Y nuevamente, tengo que hacer una pausa necesaria. Yo le digo al menos a las personas, al menos 5 minutos para pregúntate, chequéate y revisa si esa debilidad que estás encontrando en tu equipo también es tuya, ¿no? Entonces, este es un tiempo de autochequeo, de mirarme a mí mismo para encontrar respuestas. Bueno, súper importante eso. Nicola, y vamos a salir por un momento de nuestro espacio interior y vamos a Sí. darle una miradita al mundo. Y como todo es perfecto, en la mañana me llegó un grupo de amigos que hablamos sobre inteligencia artificial y otras cosas. Me llegó una frase, un fragmento que dice, en el pasado, lo voy a leer porque son unas cuantas Sí. líneas, en el pasado la censura funcionaba bloqueando el flujo de información. En el siglo XXI la censura funciona avasallando o saturando a la gente con información irrelevante. En tiempos antiguos, tener poder significaba tener acceso a los datos. Hoy en día, tener poder significa saber qué ignorar. Mira, justo hoy me llegó, ese es del libro Homo Deus, ¿ya? ¿Cuáles son este mundo, estos riesgos, ¿no? Que nos impiden, ¿no? Que nos impiden o que afectan nuestra capacidad de comunicar con claridad, con propósito, con intención. Inteligencia artificial, ¿no? Todo una, todo un viaje que está iniciando. Mira, yo tuve una reunión con profesores. Tuvimos una reunión, en realidad, varios, con profesores de Latinoamérica que enseñan meditación. Y en esta reunión estamos hablando de la inteligencia artificial. Hay algo que la inteligencia artificial no puede reemplazar. Es el poder del filtro. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos capacidad de discernir, pero para poder discernir eh, necesito estar conectado a ciertos principios. Eso me da la capacidad de saber qué ignoro y qué no ignoro, ¿no? Entonces,
nuevamente, ¿no? En esta mirada global hay tanta información, hay tantos datos, y si mi capacidad de discernir no está clara, entonces va a ser muy difícil poder realmente filtrar, ¿no? Hay una metáfora que, mm, que me encanta a mí. Puede ser un cuervo, puede ser un cisne o puede ser un ruiseñor, con la información que tú recibes diariamente. ¿Qué hace el cuervo? El cuervo lo que hace, uno, picotea, pero también come su propio excremento. El cisne ancestralmente separa las perlas de las piedras, se queda con las perlas. Y el ruiseñor canta las nuevas noticias. Entonces, ¿quién eres? Eso solamente te lo dan tus principios. Y principios significa pilares, ¿no? En tu vida. O sea, respeto. Volvemos nuevamente a aquello que siempre se menciona, ¿no? Valores, pero la pregunta sería, ¿qué es aquello a lo que le pones valor en este tiempo como comunicador? ¿Qué valoras? Aquello en lo que valoro, yo me voy a enfocar en eso y eso me va a ayudar a filtrar. Si yo valoro, por ejemplo, el respeto, valoro el amor en mis relaciones, entonces eso me va a ayudar a saber qué tomo y qué no tomo. Si me vuelvo un cuervo, si soy un cisne o si soy un ruiseñor, ¿no? Entonces estamos en la era de los cuervos, porque eso vende, pero a largo plazo destruye. Entonces, ¿qué quiero? ¿Quiero construir o quiero destruir? Esa es la gran pregunta que me tengo que hacer. Mm. Y eso me va a ayudar a saber qué quiero ser día a día, ¿no? Hablabas hace un momentito de la meditación, ¿no? ¿Qué prácticas? Bueno, hay muchas prácticas que están de moda, ¿no? En los últimos años, em, meditación, yoga, ayuno intermitente y demás, ¿no? Todo con el objetivo de construir, reconstruir mindfulness, etcétera. ¿Qué Sí. prácticas consideras tú que deberíamos incorporar en nuestras vidas para que nos ayuden a esa desconexión para conectar? O sea, hay que desconectar para reconectar con nosotros mismos. Hay algo, hay un, todos de alguna forma queremos, voy a usar una metáfora para poder compartir, todos queremos llegar rápido a los lugares a donde queremos ir, ¿no? Y elegimos un bus, un tren, un taxi, un avión. Eh, conectándolo a este tema de la meditación, de todo la variedad que ha surgido en este tiempo, pienso que cada una tiene su valor. Mm, Pero cuando hablamos de meditación, yo tengo que encontrar lo siguiente. Meditar de manera simple y práctica es aprender a pensar de tal manera que no me haga daño a mí mismo. Si la práctica que yo tengo me permite aprender a pensar de tal forma que ya no me siga haciendo daño, estamos, me puedo dar cuenta de que he encontrado el camino o la práctica que me va a ser más beneficiosa, sea cual sea, ¿no? mm, Entonces, cada persona tiene una necesidad y al final la necesidad es estar bien. Entonces yo tengo que conectar con esa necesidad y voy a encontrar lo que es adecuado para mí. El mindfulness es el primer paso de la meditación. Es abrir la puerta. Meditación es un proceso profundo de cambio en la conciencia, en mi manera de pensar, ¿no? Yoga es entender la importancia que tiene mi cuerpo. El cuerpo es el vehículo. Si no tuviéramos un cuerpo, no podíamos hablar, no podíamos comunicar. Es el vehículo. Entonces tiene que estar alineado, ¿no? Entonces cada una tiene una función, pero de acuerdo a la necesidad, puedo saber qué buscar también, ¿no? En mi vida yo a los 20 cuando cumplí 26 años, hace 23 años, eh, llegué al mundo de la meditación sin saberlo, sin pensar que lo estaba buscando en realidad, pero lo que necesitaba era encontrar un paz, quizás, ¿no? Luego me di cuenta, en ese momento no sabía, pero sabía que me hacía bien, pero también me di cuenta de que mi cuerpo tenía también que ser cuidado, ¿no? No puedo pretender vivir de manera saludable si solamente
pienso en cuidar mi cuerpo y no mi mente, por ejemplo. Y viceversa, ¿no? A veces cuido mucho mi mente, pero el cuerpo no tanto, ¿no? Entonces el cuerpo habla, el cuerpo comunica también. Qué interesante esto que dices, ¿no? Yo también coincido contigo que todas estas prácticas aportan lo suyo y que cada uno tiene distintas necesidades. Y de hecho, la meditación también llegó a mí muy joven, a los 12, hace ya Wow, bastante tiempo. wow, Y wow. recuerdo que con un maestro japonés budista, y recuerdo que para mí era bien complejo y lo comparto porque hay mucha gente que dice, ay, no, a mí meditar me aburre, me duermo, eso no sirve. Y recuerdo palabras que me dijo este maestro budista que el primer paso para meditar es el arte de la contemplación, ¿no? Es sentarte en un parque y simplemente ver un árbol, ver los árboles, a los niños que juegan, o estar en el chisme ahí de qué pasa a tu costado. Contempla, simplemente piérdete de tú lo que estás haciendo y contempla. Y lo que has dicho, quería compartirlo porque me trajo ese recuerdo para esta comunidad que de pronto está diciendo, uy, no, meditar es muy aburrido, no sé cómo hacerlo. Y hay que Eh, empezar por lo fácil, ¿no? Y conectar con nosotros Exacto, mismos. exactamente, ¿no? Sabes que la meditación puede ser por supuesto que es una forma de vivir. Para mí la meditación, por ejemplo, la meditación me ha ayudado a absorber lo que es necesario en la vida y naturalmente dejar atrás lo que no es necesario. Porque meditar implica concentrarte en algo que va a traer beneficio. Y cuando tú haces eso, luego en tu día a día aprendes a absorber lo necesario para ti y dejar atrás lo que no, lo que está de más. Mm. Y es natural, y es algo natural, ¿no? Entonces, sí, sí, contemplar es elegir qué quiero absorber. Puedo contemplar una Sí. flor, puedo contemplar un defecto y puedo volverme un cuervo, absorbiendo, absorbiendo toda esa oscuridad, Oye, pero qué ¿no? difícil hablar de contemplar y de pausa, o sea, en un, en una profesión que donde casi todo es para ayer, Exacto, ¿no? Donde casi todo es para ayer y donde yo creo que, y eso hay estudios, o sea, además de ser de las profesiones que más café tomamos, también somos de las profesiones que más estrés tenemos, ¿no? ujú. Yo tomé café en la mañana y en el almuerzo, porque ya si tomo ahorita ya me muero, no duermo. Wow, De ahí me acuesto a las 5 de la mañana, ¿ya? Pero donde todo es para ayer y además sumado eso al entorno, ¿no? Tan frenético y tan, con tantas con tantos retos, con tanta violencia. ¿Y qué papel, Nicola, y cómo podemos ayudar nosotros los comunicadores, los periodistas, la gente que hace portavocía, ¿no? A construir una cultura de paz, o sea, y paz, calma, en medio de todo lo que estamos. Y desde nuestro lugar, ojo. Tampoco hay que pensar en cambiar el mundo en un día, claro. pero ¿qué podemos hacer? Sí, tenemos que pensar primero en el pequeño y gran paso que podemos dar desde nosotros, ¿no? De hecho, creo que en la medida en que, porque todo para ayer significa en el fondo vivir bajo presión constante, ¿no? Mm. O sea, es una presión constante, constantemente, ¿no? Y am, comúnmente la gente ahora, en estos tiempos, aún continúa, porque recuerdo mucho en la época en que yo buscaba trabajo y decía que una de las cualidades que pedían era aprender a trabajar bajo presión. Y Cierto. realmente, y realmente, ¿no? Ese era como, Dios, yo puedo hacer de todo, te decías, ¿no? Era Yo como no, y todavía, ¿no? Es como uno de tus skills, ¿no? Trabajo bajo bajo presión. presión. Pero realmente nadie puede sobrevivir trabajando bajo presión, porque en un momento vas a colapsar. Pero eh, hay una forma, y a eso se le llama, mira, supervisión. O sea, por encima de. Una vez una persona me dijo, oye, ¿un supervisor qué es? ¿Es alguien que trabaja bajo presión o es? No, escucha la palabra, supervisión. O sea, es aprender a mirar, sacar la cabeza y observar para reencaminar. Entonces, tiene que haber, cuando trabajamos bajo presión, con urgencia, sí o sí, Augusto, tienes que, así como nos tomamos un café,
que nos dura más o menos unos 5 minutos, ¿no? El prepararlo, disfrutarlo, etcétera, etcétera. Bueno, no tomo café, pero he visto cómo se prepara el café. Tienes que tomar un tiempo, necesariamente. Sobre todo un periodista, un comunicador necesita integrar un tiempo, porque si no, la presión te arrasa. Y cuando la presión nos arrasa, luego en comunidad, como una comunidad de periodistas, de comunicadores, nadie se va a dar cuenta hacia dónde van. Tiene que haber alguien. Entonces, tengo que elegir qué quiero ser. Quiero ser un faro, ¿no? Acá en Chorrillos, en Miraflores, tenemos faros, ¿no? El faro cumple esa función. Entonces, necesito como resignificar mi rol como comunicador. ¿Qué tipo de comunicador quiero ser? ¿Qué tipo de periodista? ¿Quiero ser quien vive arrasado o quiero ser un faro? Es una elección, ¿no? Entonces, es súper llevar mi mirada un poquito más allá para observar. Y observar es una buena práctica para tomar decisiones. En el mundo espiritual hay una frase que es una conciencia que dice observador desapegado. Mm. Entonces, el observador desapegado significa aquel que para un momento, observa, se mira a sí mismo y toma una decisión. Es el que logra salir de la vorágine. Y por eso que nosotros recomendamos mucho meditar, porque tú solamente 1 minuto de meditación te lleva a 1 hora de mayor conciencia. Solo 1 minuto, 60 segundos cada hora te lleva a tener más conciencia sobre lo que estás haciendo. Y en la práctica eso me permite trabajar mejor en equipo, porque me doy cuenta de que no puedo hacerlo todo solo. Me ayuda a entender que tengo que delegar cosas. O sea, te empiezas a ser consciente de que no todo puedes hacerlo tú. No viene como la parte práctica, ¿no? Me hace entender de que tengo que comunicarme más con mi equipo. Decir, oye, esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo, ¿cómo hacemos para hacerlo juntos? ¿Cómo nos ayudamos? También la otra parte, ¿no? Donde me doy cuenta de que yo no soy el centro de todo. No puedo serlo. Eso, hay que desapegarnos. Y esto que dices me lleva a algo que en lo que creo firmemente, que es en la comunicación holística, ¿no? La comunicación tiene que ser holística al 100%, ¿no? Ah, Alinear la comunicación personal, pero antes de eso la intrapersonal, la personal y la interpersonal, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? pero por supuesto, holístico, sí, ¿por qué? Porque es un sistema, ¿no? No Mm. estamos Un separados. 360, ¿no? Claro, estamos unidos a todos. Y lo que pensamos, hablamos y hacemos influye sin darnos cuenta, ¿eh? Sin darnos cuenta. No sé si les ha pasado que ustedes estaban pensando en alguien y luego esa persona les llama y dice, oye, he estado pensando en ti. ¿Y eso qué significa? Que mi pensamiento es energía Mm. y Frecuentemente llega, sucede. llega. O sea, ese es. Sino que a veces lo vemos como una casualidad o algo anecdótico, pero en el fondo, con esto quiero decir que estamos realmente conectados, incluso pensando, Y incluso volvemos al tema de la coherencia, ¿no? Porque cómo nos comunicamos con el mundo, cómo nos comunicamos nosotros, cómo nos comunicamos con nuestros entornos cercanos, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de hablarme a mí misma bonito, a veces muy bonito, ¿no? pensando. Y de hecho, traslado eso, por ejemplo, a Augusto, que es un experto en la IA, a mi IA, yo empiezo pidiéndole, hola Cari, porfa, dime esto, o sea, siempre, y me responde, hola Cari. Te va a Entonces regresar, claro. tenemos ese trato de Caris porque siento que me está solucionando algo y me gusta eso. Y cuando me dicen, hola Cari, qué bien que me has preguntado esto, me siento súper bien y me río sola. Y te responde, ¿no? Es como si la Claro. IA te conociera, te empezara a conocer. Claro, y es parte Interesante. de este mantra de generar esa comunicación asertiva y empática hasta con la IA. Sí, exactamente. Hay algo, El día que nos controlen no te van a perdonar, mejor dicho, porque Ya me le dirá, decía, hola Cari, te estoy controlando. y te va a perdonar la vida.
Claro. la entidad aquella. Oye, se nos pasa el tiempo y nos quedan Wow. 10 minutos que quiero que aprovechemos muy bien, porque Nicola nos está, además de transmitir una paz increíble, o sea, yo estoy muy, muy relajado. He bajado las revoluciones porque comenzamos este episodio así frenéticos porque nuestro anterior invitado nos dejó así apabullados con tanta información, pero tan rápida, ¿no? Y ahora estamos así, estamos en una sintonía mucho más relajada, mucho más, pero profunda, ¿ya? Y yo creo que nos enfrentamos a algo, porque a ver, Mai ha hecho meditación, ha hecho yoga, o sea, es una serie de cosas así, una cajita de tesoros, que no lo dice es otra cosa, ¿ya? Bueno, yo Wow. también he pasado por varias cosas de meditación y esos temas. Yoga no puedo todavía, pero resulta que en la vida real, bueno, en la otra, en alguna parte de la vida real, vas con hablar de esto a algunos empresarios, jefes, colegas, clientes, y te miran así. Dicen, ya, ya, ¿no? ¿Qué Ya, más? ya, está bien, Augusto, ya, pero ya. Pero vamos, tenemos que cumplir acá, tenemos que salir, ¿sí? Ya, 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 después meditas. Sí. Entonces, o te dicen, ya, te estás poniendo New Age, ¿no? O estás, Ajá. o ¿qué te estás fumando? O dame de la tuya. O sea, y cosas así que, a ver, en algún momento también he bromeado eso, pero bueno, más allá de la broma no ha pasado. Pero hay gente que sí tiene bastante reticencia a, a- a ingresar en esta visión de la comunicación. Entonces, ¿qué mensaje tienes para esas personas que aún piensan que esto está bien, pero es un nice to have, ¿no? O sea, está bien, está bonito, pero Claro. no. Bueno, lo primero es que cada persona tiene su ritmo y su proceso, ¿no? De aprendizaje, de interés, ¿no? A mí también creo que si hace 30 años atrás alguien me hablaba de meditación, yo decía, mira, probablemente no resonaba tanto, ¿no? Pero creo que cada persona tiene su tiempo. Lo más importante, pienso, es respetar definitivamente las decisiones, pero hay algo que yo he podido constatar, sobre todo porque hoy definitivamente sí he conocido y conozco personas eh, que tienen esta opinión, ¿no? Y es que respeto las opiniones, pero yo necesito continuar. ¿Por qué? Porque en el momento de mayor necesidad estaremos ahí para cuando nos necesiten. Es lo que yo he visto en mi vida. Con las personas que incluso han como se han mofado incluso, ¿no? Burlado, ¿no? Ujú. Del mundo de la meditación. Mm, Luego he podido ver cómo en el momento de crisis, de necesidad, pues estaremos siempre ahí para apoyarlos. Entonces, simplemente decirles que es importante tener recursos para los momentos críticos, sea cual sea meditación, sea algo más conectado a lo físico, pero es importante que todos en estos tiempos tengamos recursos para poder lidiar con crisis, con cosas turbulentas, ¿no? Momentos desafiantes. Y cada uno va a ir encontrando. Entonces, lo espiritual es una puerta más, es una puerta más. Está ya testeada científicamente en el mundo empresarial sobre cómo la felicidad, la espiritualidad tiene un impacto, pero a veces uno no lo cree, ¿no? Dice, quiero ver para creer", ¿no? Pero son cuestiones que tienen su tiempo también. Lo más importante es, sea cual sea lo que elijas, trabaja en recursos personales para ti que te ayuden a lidiar con todo. Y la espiritualidad es una puerta más muy, muy, muy interesante, muy práctica y aplicada a la vida, pero de gustos y colores, no sé, no han escrito los autores, ¿no? Cada uno va a ir eligiendo. Es importante Cada uno siempre, va eligiendo. sí, mantener la puerta abierta, nunca cerrarla, sobre todo para quienes, hablo desde mi punto muy personal, yo nunca cierro la puerta a nadie, siempre está abierta la puerta.
para cuando alguien lo necesite, ¿no? Así como también cuando yo quiero aprender algo, de lo cual por ahí tengo alguna resistencia, bueno, siempre me doy la oportunidad, ¿no? De aprender, porque uno nunca deja de aprender. Creo que necesitamos ser humildes también Mm. para entender que no lo sabemos todo, ¿no? Eso. Y hablemos de entornos agrestes, épocas de crisis, épocas turbulentas, contextos desafiantes, ¿no? Me gustaría aprovechar tu presencia aquí, Nicola, para que nos dieras tres hábitos conscientes para mejorar ese poder interior, robustecerlo para enfrentar estos ambientes laborales que no necesariamente eh, son muy amables con nuestra eh, espiritualidad, porque a ver, algunas veces nos habrá pasado, somos seres humanos, salimos de nuestra clase de yoga, nuestra clase de meditación, siendo casi, casi descendientes directos del Dalai Lama, y vamos a trabajar y nos encontramos con un ambiente donde todo el mundo está peleando entre áreas, donde tu jefe te pide cosas imposibles, entonces ya la paciencia, como la línea de la batería de tu móvil se va agotando y dices, sacas lo peor de mí y reaccionas. Entonces me gustaría que nos dieras esos tres hábitos conscientes que nos pueden ayudar a domar o a equilibrarnos durante nuestra cotidianidad. Buenísimo. Mira, tú sabes que hace poquito estuve en el aeropuerto En el nuevo, capacitado. o No, todavía no te tocó el nuevo. todavía el Ah, ya. antiguo estaba con personas que trabajan en aduanas que recibían mucha violencia Ujú. porque todo el mundo se incomoda cuando alguien te dice, le vamos a revisar su maleta. Entonces la gente reacciona y ellos estaban, incluso hasta tuvieron algunos casos de violencia física, ¿no? De Wow. personas que venían con la paciencia, digamos, agotada, ¿no? Y en general, ¿no? En general, yo pienso que hay tres cosas, hay varias, pero tres podrían ser. La primera, aprender a guardar silencio, muy importante, porque la reacción empeora las cosas, ¿no? Y eso es una práctica. ¿Cuánto tiempo yo me permito entrar en silencio y en calma? Eso me va a ayudar en ese momento. Lo otro es lo que siempre nos dicen, ¿no? Pero desde el silencio yo puedo aprender a escuchar, no lo aparente, ¿no? Sino lo que hay detrás. Eso es toda una práctica. Eso es toda una práctica, ¿no? Pienso que otra es, no lo tomes, bueno, nos dicen no lo tomes personal, pero claro, cuando te lo dicen así de manera tan fea, ¿cómo no lo voy a tomar personal? ¿No? Mm. Y hay algo que para mí es como una conciencia que yo mantengo. Todas las personas son viajeros en tu vida, están de paso, no vienen para quedarse. Entonces no tomes lo que alguien trae de paso, ¿no? Cada día te encuentras con diferentes personas, cada día las personas cambian de ánimo, cada día no sabes qué humor vas a encontrar en tus compañeros de trabajo, pero ellos ese día van a pasar por tu vida, pero no vienen para quedarse necesariamente, están de paso. Entonces, es como importante aprender a crear ciertas maneras de conciencia que me permitan soltar, que me permitan dejar pasar estas reacciones agresivas, ¿no? Porque vienen para reflejarme algo, pero también vienen para entender qué es lo que yo quiero tomar de los demás, ¿no? Entonces, es muy importante. A veces cuidamos no tomar, no dar sufrimiento a otros, pero no cuidamos el no tomar el sufrimiento de otros. Lo tomamos sin darnos cuenta. Y a veces estamos más conscientes de, uy, yo no quiero hacer daño a nadie, yo no. Pero no, también presta atención a no tomar el dolor de la gente, porque eso te puede hacer mucho daño. Entonces, como son estas cosas, ¿no? Guardar silencio, escuchar, respeto, pero también dentro de ese respeto no tomes aquello que no es necesario para ti, ¿no? Y esa es una manera de respetarme a mí mismo, Ujú. ¿no? Entonces, Bueno, ese es ahí por ahí el camino. el Y eso camino. desencadena mucho más cosas, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Cuánto Hay, aprendizaje sí, en este episodio, Nicola? Y se nos ha pasado larguito este episodio, pero sumamente productivo, fructífero.
con muchos Inspirador aprendizajes, también, ¿no? inspirador. Sí, yo me quedo con esto, con varias cosas en realidad, pero a mí me ha marcado mucho el tema de que la calma es el nuevo poder, el arte de frenar en este mundo tan rápido en el que estamos. Ya, no quiero llegar rápido, o sea, como dice la canción del mariachi, ¿no? Que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y otros, hay sabiduría en todo, hay sabiduría en todo. Esas referencias de Gen Z de Augusto me matan. Pero la has reconocido, Maya, así que No, yo y me tú río también, por Nicola. compromiso. Así que Yo por compromiso. somos de la misma generación, ¿ya? Y qué bonito, y queremos agradecerte, Nicola. No sé si deseas cerrar con alguna idea ya, como para que sea algún accionable o lo que quieras para nuestra audiencia. Sí, creo que hay algo que en estos últimos días o semanas estoy como trabajando de manera muy consciente, que es el hecho de da aquello, da aquello de lo que sientas que careces. O sea, a veces, por ejemplo, ¿no? Uno dice, yo no tengo paz, pero da paz y aún así no la tengas. Dice, yo no tengo amor dentro de mí. Da amor, así no lo tenga, porque esa es la manera de cambiar el destino. Y es algo que yo estoy practicando mucho de una forma muy consciente porque hay ciertas cosas que quiero cambiar en mi vida y a veces digo, oye, pero yo no tengo como para hacerlo. Aún así, da. Encuentra la manera, encuentra la forma. Da tiempo, da escucha, da una palabra linda, da algo y vas a ver cómo las cosas se transforman, ¿no? Pero sé valiente al hacerlo. No, no retrocedas. Porque a veces uno dice, no, ya tengo toda la intención de dar lo mejor, de hablar, y veo a la persona, le veo la cara y se me van las ganas. No, Claro, y está el famoso me quitas las ganas. exacto, no, aún así da, porque eso va a hacer que cambie tu propia realidad, Mm. ¿no? Entonces, para mí, comunicar tiene que ver con eso, ¿no? Todo el mundo puede estar en contra o no estar de acuerdo a que la paz es el mensaje, pero dalo aún así, no haya. Continúa, no te detengas, no te detengas. Así es. Así es. Qué bonito episodio, qué bonito, me siento muy feliz, Yo Y, Nicola, her- de también, me ha haberte. dado paz. y poderosas Sí. preguntas, ¿ah? O sea, son unos másters. Creo que vamos a hacer un episodio con Jennifer y Nicola juntos. Así vamos Ah, Buenísimo. no vamos a hacer un debate, obviamente, pero lo vamos a poner juntos, ¿sí? Ahí para conversar. Oye, qué genial. Bueno, yo todavía estoy por acá, pero Maggie, toma tu café con Nicola me en mi nombre. encantaría. Coordinemos para tomarnos un cafecito. Creo que Buenísimo. ha sido súper inspirador tenerte por aquí. Te agradecemos mucho ese compartir con nuestra comunidad y no hay que olvidar que comunicar empieza desde uno, siempre, ¿no? Así Tenemos Hay que es, que ser el darnos así ese es. mensaje. tiempo. Qué bien, qué generoso también Nicola ha sido en estos casi hora que venimos conversando. Gracias por compartir tus conocimientos, tu punto de vista y hacerlo desde tú tan interior, ¿no? Y con tanto cariño, y tanto desprendimiento. Eso es valiosísimo. Y eso se nota, ¿no? Como tú dices, al final siempre sabemos leer al otro. Mm. Entonces, nada, queremos agradecerte por eso en nombre de nuestra pequeña audiencia y los invitamos a todos a suscribirse a nuestros canales. Recuerden que borré el canal de YouTube, entonces estamos comenzando desde cero en YouTube. En Spotify, en el blog y todo lo demás siempre estamos, pero bueno, eliminé a todos nuestros seguidores. Por favor, suscríbanse de nuevo. Eh, y muchas gracias, Nicola, por estos minutos Gracias, tan valiosos. gracias Gracias. Augusto Maggi por la buena onda, la vibra, porque se siente. Y bueno, están creando un espacio maravilloso para la gente, para el público, para el mundo. Porque es lo que necesitamos ahora en realidad, ¿no? Poner estas cuotas de buena onda para que crezca más. Así que gracias Claro. por la Y hecho invitación. 100% por humanos. Exactamente, Acá, exactamente. de carne y hueso acá. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias, gracias Nicola, gracias Augusto. Y con ustedes nos reencontramos la próxima semana. Suscríbanse.